Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a repasar teóricamente la parte de intervalos de monotonía y extremos relativos que debisteis haber estudiado en el curso de primero de bachillerato. Este vídeo está un poco resumido todo esto. Es interesante que si no lo tenéis claro y queréis entender por qué ocurre cada cosa, pues veáis el vídeo correspondiente o los vídeos correspondientes donde se trata esto más detenidamente dentro de nuestros vídeos. Bien, repasando un poco de conceptos. Recordemos que una función era creciente cuando los valores, a medida que aumentamos los valores de x, los valores correspondientes de la función también van aumentando. Es decir, de izquierda a derecha, la función va ascendiendo. La función era decreciente, pues cuando a medida que aumentamos el valor de x, pues los valores correspondientes de la función van decreciendo. Es decir, de izquierda a derecha la función va bajando. Un punto es máximo cuando la imagen de este punto es mayor o igual que las imágenes de todos los puntos que están en un entorno de ese punto. Y un punto es mínimo cuando la imagen de ese punto, pues la imagen de ese punto es menor o igual a las imágenes de los puntos que están en ese entorno. Llamábamos punto de inflexión al punto, aquí tenemos el punto de inflexión, el punto donde cambia la curvatura de la función. En este caso cambia de curvatura negativa, de que la función sea convexa, a que la función sea cóncava. Recordemos que cuando la derivada era negativa de una función en un intervalo, significaba que la función era decreciente en ese intervalo. Si la derivada era positiva, significaba que la función era creciente en el intervalo donde la función tenía derivada positiva. Es decir, para estudiar la monotonía de una función había que derivarla y estudiar el signo de la derivada. ¿Qué ocurría cuando la derivada valía 0? Teníamos un punto crítico. Un punto crítico es un posible máximo o mínimo. ¿Por qué digo lo de posible? Porque no siempre que la derivada es 0 va a haber un máximo o un mínimo. Vamos a ver un ejemplo. Imaginemos esta función. La derivo por la regla de la cadena. Esto primero es una potencia. 3 por la base elevado a 3 menos 1, que es 2, por la derivada de la base, que es 2. 3 por 2 es 6, por 2x menos 1 al cuadrado. Si yo igualo a 0 la derivada, me quedaría esto igual a 0. Obviamente, si yo, el 6 no puede ser 0, si yo lo paso aquí, me quedaría 0 entre 6 es 0. Y me quedaría que 2x menos 1 al cuadrado igual a 0. Para que una potencia sea igual a 0, lo que tiene que ser igual a 0 es la base, es decir, lo que está aquí. Es decir, 2x menos 1 tiene que ser igual a 0, con lo cual x igual a 1/2 es un posible punto crítico. Vamos a ver qué ocurre representando la función. Si vemos la gráfica, vemos que en el punto x igual a 1/2, que lo tenemos aquí, este es el punto igual a 1/2, lo que tenemos es un punto de tangente horizontal, no un máximo ni un mínimo. Luego en los puntos donde la derivada vale 0, puede haber máximos o mínimos, pero también puede haber puntos de tangente horizontal. En este caso, si os fijáis, la curvatura cambia de negativa a positiva, es decir, este punto no sería un máximo o un mínimo, sino sería un punto de inflexión en x igual a 1/2. Bien, por lo tanto, para determinar si donde la derivada vale 0 hay un máximo o un mínimo, necesitamos un criterio. Recordad que había dos criterios: el criterio de la derivada primera y el criterio de la derivada segunda. Siempre comenzamos igualando a 0 la derivada, resolviendo esa ecuación y obteniendo un posible valor o más. En este caso, x igual a es un valor donde la derivada se hace 0, es decir, f' de a vale 0. Vamos a ver cómo se operaría con estos dos criterios. Criterio de la derivada primera. Consiste en estudiar el signo de la derivada primera antes y después del valor que la anule. Es decir, en este caso, x igual a. Estudiaría, imaginemos que solo hay un punto, a, pues sería de menos infinito a y de a más infinito. Si no, si hubiera más, pues habría que ordenar aquí los puntos de menor a mayor.
menos infinito, al final más infinito, y aquí pues los puntos ordenados de menor a mayor. Estudiamos el signo de f' de x, para ello cojo un valor desde menos infinito hasta a, en este caso, y aquí un valor de a más infinito. Y estudio el signo. Imaginemos que me dé negativo y positivo. Esto significa, en cuanto a la monotonía de la función, que la función pasa de decrecer a crecer. Si pasamos de decrecer a crecer, hemos pasado por un valle, por un mínimo en a, y para hallar la otra coordenada del mínimo sustituyo en la función original, no en la derivada, a f de a. Si hubiera obtenido lo contrario, es decir, si el signo pasara de positivo a negativo, habría pasado por una colina, ¿no? Y sería un máximo, a f de a. Recordad que aquí se hace sustituyendo la x por a en la función original, no en la derivada. Aquí tenemos los dos casos que se nos pueden plantear. El criterio de la derivada segunda, como su nombre indica, consiste en sustituir el valor que anule la primera derivada, en este caso x igual a, en la segunda derivada. Si me da menor que 0, ojo, menor que 0 es un máximo en ese valor. Si me da mayor que 0 es un mínimo en ese valor. Y si me da igual a 0, el criterio no es concluyente y tendríamos que ir al criterio de la derivada primera. Bien, pero cuidado, no solo existen máximos o mínimos en las funciones en los puntos en los que la derivada vale 0. Puede haber otros dos tipos de puntos donde haya máximos y mínimos en una función. El segundo caso, puesto que el primero es los puntos que anulan a la derivada y que cumplen un criterio, son los puntos donde no existe la derivada. Vamos a ver un ejemplo. Imaginemos esta función. Esta función, vamos a estudiar su continuidad. Obviamente, el dominio, como son dos polinomios, el dominio de esto es todo r, luego de menos infinito a 0, y aquí el dominio sería de 0 abierto más infinito. El dominio global de la función es todo r. Luego el único punto donde puede haber problemas de continuidad es el punto donde la función se ramifica, es decir, x igual a 0. Vamos a estudiar continuidad en x igual a 0, estudio el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, son valores menores que 0, sustituyo aquí, me da 0, por la derecha es en los valores mayores que 0, me da 0, luego existe el límite, por lo que los límites laterales son iguales en ese punto. Existe el valor de la función en el 0, donde está el igual, que sería 0 al cuadrado, 0. Y último, el límite, el valor del límite, coincide con el de f de 0. Por lo tanto, se cumplen las tres condiciones y podemos decir que la función es continua en x igual a 0 y en x igual a r, puesto que tiene dominio todo r. Pero, ¿será derivable? Vamos a estudiar su derivabilidad. Para ello, hallo la derivada. Bueno, aquí he representado la función primero. Fíjense que aquí vemos un punto anguloso, claramente. No va a ser derivable. Vamos a hacerlo. Derivo. La derivada de x al cuadrado es 2x si x es menor que 0, y la derivada de 2x es 2 si x es mayor que 0. Vamos a hacer las derivadas laterales. La derivada lateral por la izquierda en el 0 sería el límite cuando x tiende a 0 de 2x por la izquierda, ¿no? 2 por 0 sería 0. Y la derivada lateral derecha en x igual a 0 sería el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de los puntos donde la derivada es mayor que 0, es decir, de 2 que vale 2. Si os fijáis, estos valores son distintos. Luego la función no es derivable en x igual a 0. Tenemos un punto anguloso. Aquí veis el ángulo, ¿verdad? Recordad que en los puntos angulosos, puntos donde hay ángulos, la función no es derivable. Es continua, pero no es derivable. Punto anguloso. Bien, pues en ese punto, si os fijáis, hay un mínimo. Vamos a usar el criterio primero, estudiar el signo de la derivada. Para ello pongo, como es una función a trozos, voy a escribir primero el primer trozo, 2x si x menor que 0, y 2 si x mayor que 0. Bien, vamos ahora a estudiar el signo de esta función. Sustituyo un valor anterior al 0, por ejemplo el menos 10, 2 por menos 10 es menos 20, es negativo, y un valor posterior al 0, por ejemplo el 10, 2 por 10, 20, positivo. Pero claro, esta función no está definida, ojo, para valores mayores que 0.
Si os fijáis, esta función está definida para los menores que 0. Luego, para los mayores que 0 lo anulo. No pongo más porque no hay función. Esta función no es la que define los valores mayores que 0. Realmente la función que define los valores mayores que 0 es esta que está aquí. Y esa la voy a poner aquí. Ahora esta función, como es para x mayores que 0, la voy a anular para los valores menores que 0. Porque no está definida. La que está definida para mayores que 0 es esta. ¿Vale? Y ahora voy a darle a esta función, a 2, un valor mayor que 0. Por ejemplo, el 10. Como es constante, pues para f de 10, para x igual a 10, valdría 2. Siempre vale 2. Y ahora, a reunir eso. Antes del 0 me dio negativa y después del 0 positiva. Luego la monotonía decrece y crece. Pero en x igual a 0, la función no es derivable. Sin embargo, como vemos claramente, hay un mínimo. Hay un mínimo en 0, 0, porque la imagen sí existe, mirad aquí, pero la función es un punto anguloso, no es derivable. Luego, además de en los valores donde la derivada vale 0, puede existir también máximos y mínimos en los puntos donde no exista la derivada. Y hay un tercer tipo de puntos donde puede haber máximos o mínimos si la función está definida en un intervalo. En funciones definidas en un intervalo, los máximos y mínimos pueden estar también en los extremos de ese intervalo. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos una función a trozos definida en el intervalo 0, 5. Podéis ver que esa función es continua en el intervalo 0, 5. Yo no lo voy a ver, pero lo podéis demostrar en el intervalo cerrado 0, 5. Obviamente en el 0 hay continuidad lateral por la derecha y en el 5 por la izquierda. No hay continuidad total. Y vamos a ver si nosotros derivamos, me quedaría 2x y aquí la derivada vale 1. Si 0 menor que x menor que 2, si 2 menor que x menor que 5. Si os fijáis, si estudiáis la derivabilidad, no es derivable en x igual a 2, hay un punto anguloso. Bien, ponemos el 2x, la derivada antes del 0 al 2, perdón, luego del 2 al 5 no existe, y luego pongo 1, que no existe del 0 al 2, puesto que la función es 2x. 1 está definida del 2 al 5. Vamos a, si os fijáis, si estudiáis un valor del 0 al 2, pues es positivo, y un valor del 2 al 5, pues sería también positivo. Es decir, que el signo de f' de x es positivo y positivo. Luego, la monotonía de f de x siempre es creciente. No lo he dicho, pero me imagino que veis que f' de x no puede ser 0. Si lo igualáis, 2x igual a 0 me da x0, que aquí no estaría incluido, y porque es un extremo. Y si igualáis el otro valor, este, a 0, 1 igual a 0, pues no puede ser porque 1 es igual a 1. Luego la función nunca vale 0, siempre es creciente. ¿Dónde están los máximos y los mínimos? Pues están en los extremos. Vamos a representarla. Fijaos que f de 0 está definido aquí. Sería 0 al cuadrado, que es 0. Y f de 5 está definido aquí en la otra rama, que sería 5 más 2, 7. Ahí tenemos el 7, que es f de 5. Bien, pues tendríamos esta función. En x igual a 0 hay un mínimo, y en x igual a 5, no a 0, a 5, hay un máximo. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.